Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al webinar Desafío de los Gobiernos Corporativos. Mi nombre es Ulises Bacho Gaona, soy ingeniero comercial, tengo un MBA de la State University of New York y dentro de mis actividades laborales me ha tocado participar como ejecutivo, en particular gerente de planificación, gerente de administración y finanzas. He sido decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica del Norte y me ha tocado participar como miembro de directorio, en particular en Caja de los Andes, ProAndes y CAF. Bueno, la idea antes de empezar es agradecer a la Facultad de Administración y a la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad UNIAC por la invitación y para compartir con ustedes una pequeña reflexión respecto a los desafíos de los gobiernos corporativos. Nuestra agenda es bastante ambiciosa, por lo tanto trataré de ser lo más breve y conciso. Son 5 puntos. El primero de ellos dice relación con un concepto de gobierno corporativo que quisiera compartir antes de iniciar la sesión, este webinar. Posteriormente, unos aspectos legales que son esenciales tener en cuenta para poder comprender el ámbito y alcance de este concepto. Posteriormente veremos la importancia que ha ido adquiriendo los gobiernos corporativos en el mundo actual, y en particular en economías emergentes y en economías que están en pos de desarrollarse. Finalmente, y entraremos al tema de fondo, que son los desafíos que hoy día tienen los gobiernos corporativos, particularmente en nuestro país, y haremos unas breves conclusiones respecto a esto. Bien, el concepto de gobierno corporativo viene del inglés, particularmente en Inglaterra, en el siglo XVIII, es corporate governance en inglés y es traducido literalmente como gobierno corporativo. También se ha denominado a este concepto como gobierno de la empresa y en algunos casos he visto que se utiliza el concepto de gobernanza. En particular, todas las entidades corporativas tienen que ser gobernadas. Es mi manera de entrar con este concepto. Voy a volver a repetir esto. Todas las entidades corporativas tienen que ser gobernadas. Una junta de vecinos es una entidad corporativa, tiene que ser gobernada, hay un presidente, un tesorero, un secretario. O en un mismo curso, en un colegio, en una universidad probablemente, también existe un centro de alumnos, necesita ser gobernada. El gobierno, particularmente de un país, también necesita ser gobernado y para eso hay un presidente, etcétera, etcétera. Bueno, las instituciones y las organizaciones que no persiguen lucros también tienen un gobierno que da cuenta finalmente de cómo se ejerce el poder. En esencia, el gobierno corporativo es la forma en que se ejerce el poder sobre las entidades corporativas. Centraré esta exposición particularmente en las sociedades anónimas o las empresas que persiguen lucro. No obstante, quiero hacer la aclaración que gran parte de los conceptos, modelos de gobierno corporativo son absolutamente aplicables a cualquier tipo de institución u organización. Entonces, vuelvo a repetir, en esencia, el gobierno corporativo es la forma en que se ejerce el poder sobre las entidades corporativas. Tema no menor, habida cuenta de los temas que tenemos hoy en la economía, ¿no es cierto?, y particularmente en el desarrollo económico, social de nuestro país. La ley 20.382, cuando uno mira la historia de la ley, uno puede ver una definición que se esboza respecto al gobierno corporativo y que puede ser perfectamente utilizable en nuestro país. ¿Qué dice esta ley? Dice que el conjunto de instancias y prácticas institucionales en el proceso de toma de decisiones de empresa que contribuyen a la creación sostenible de valor en un marco de transparencia y responsabilidad empresarial, alineando incentivos y promoviendo el respeto a los derechos de los accionistas y grupos de interés que participan directa o indirectamente en la empresa. Esa es la definición textual. Pero yo quisiera explicar algunos aspectos de aquella definición. En particular, dice el conjunto de instancias y prácticas institucionales. Esto es, las veces que se juntan, cuándo toman lugar estas reuniones, qué prácticas se utilizan, quién habla primero, quién habla después, qué documentos se llevan, qué documentos no se llevan, etc. Y el proceso de toma de decisiones que la empresa realiza. ¿Cómo es ese proceso? ¿Quiénes participan? Fundamentalmente, al nivel que estamos hablando de decisiones estratégicas, decisiones de ámbito y alcance macro, ¿no es cierto? No estamos hablando de decisiones a nivel de funciones o unidades dentro de una organización. En ese sentido, estamos hablando de decisiones que propenden a la creación sostenible de valor en el tiempo. Creación de valor, ¿no? Esto es que realmente soluciona o satisface una necesidad sentida de la sociedad.
y sostenible en el sentido de que no rompe, ¿no es cierto?, la cadena natural, no rompe, ¿no es cierto?, las actividades que puedan realizarse y que puedan dañar el entorno, la sociedad, la comunidad, el medio ambiente, etcétera. Pero también en un marco de transparencia, esto es, que se sepa bien cómo se están tomando las decisiones, quién las están tomando y que exista una responsabilidad empresarial sobre las decisiones que se están tomando. En este sentido, no es suficiente la definición y por eso que agrega todo esto alineado, alineando los incentivos y promoviendo el respeto a los derechos de los accionistas, que finalmente son los dueños de una sociedad anónima. Y por supuesto los grupos de interés que se van a ver afectados por las decisiones que toma la institución o la empresa. En la práctica, el alcance del gobierno corporativo es bastante amplio. Yo voy a tratar de concentrarme en algunos aspectos. Primero que nada, cuando hablamos de gobierno corporativo estamos hablando de la relación principal que existe entre el directorio, sus miembros, su presidente, su vicepresidente, con la administración, en particular 3 personajes importantes, como son el gerente general, el fiscal y, por supuesto, ¿no es cierto?, el contralor. En ese contexto, esta relación que se va a ir dando y que la voy a ir explicando en un rato más, da cuenta también de los informes que podrían presentar las auditorías externas, que nutre de información a esta relación, a este gobierno corporativo. Por supuesto, el directorio tiene un fuerte carácter activo, un fuerte, ¿no es cierto?, énfasis en su relación con los accionistas principalmente, también con los mercados intermediarios, el mercado accionario y el mercado financiero de capital y deuda. A su vez, ¿no es cierto?, esta relación que hay entre el directorio y la administración de alguna manera está siendo afectada por los stakeholders contractuales, esto es, por ejemplo, los trabajadores, los proveedores, los clientes, etcétera. Pero también, de alguna manera, por los stakeholders externos, como son el gobierno y otros reguladores corporativos, las influencias sociales y otros stakeholders, y los medios de comunicación. En el fondo, en simple, cuando tenemos una relación contractual entre la gerencia y el directorio, ahí tenemos un elemento fundamental que estaría de alguna manera, ¿no es cierto?, viendo cómo va a verse la marcha futuro de esa organización. Cuáles son los ámbitos y alcance, los roles que cada una de las partes tiene. Cuál es el rol del directorio, cuál es el rol del presidente, cuál es el rol del gerente general, del fiscal y del contralor. Esto, cuando está escrito, cuando está determinado, cuando está bien definido, agrega una base muy importante al gobierno corporativo de esa institución. Cuando esto no está, cuando es diluido, cuando no existe, entonces tenemos complicaciones que a veces afectan el accionar de la organización. Podríamos decir entonces que, en un pequeño resumen, quizás que el gobierno corporativo cubre las actividades del directorio y sus relaciones con los accionistas. Son los accionistas finalmente, ellos no pueden estar en la administración, no pueden estar todos en el directorio y por lo tanto ellos eligen a su representante que configuran lo que hemos denominado un directorio. A su vez están los que administran la empresa y por lo tanto el gobierno corporativo cubre esas actividades también. ¿Cómo nos vamos a relacionar con el gerente? ¿Cómo nos vamos a relacionar con el fiscal? ¿Cómo nos vamos a relacionar con el contralor? También el gobierno corporativo dice relación con la relación que vamos a tener con los auditores externos. Cada cuánto tiempo nos vamos a juntar. ¿Qué tipo de documentación vamos a pedir? ¿Qué tipo de información vamos a solicitar? Por supuesto, también están las actividades de los reguladores. En efecto, un cambio en la ley, la ley del trabajo, la ley del consumidor, podría afectar, y eso es materia de directorio, porque generan políticas que internamente van a servir para la toma de decisión. Y finalmente, esta relación también del gobierno corporativo cubre actividades relacionadas con otros stakeholders, como son los sindicatos, los trabajadores, ciertos proveedores, ciertos clientes. Ahora bien, cuando estamos hablando del tema de la relación particular entre el directorio y el gerente, puede ocurrir lo que se denomina un problema principal agente. ¿Y qué es lo que es este problema? En el fondo, el gobierno corporativo lo que trata de hacer es intentar abordar este problema que se llama principal agente, que puede ocurrir este problema cada vez que un agente realiza actividades en nombre de un principal. En una sociedad anónima, el gerente general recibe poderes de parte del directorio y el gerente general está trabajando probablemente 8 horas diarias, cuando en la práctica es 24/7.
Pero, ¿no es cierto? Y el directorio no va todos los días al trabajo. Entonces, el gerente general acumula un conjunto de información diario, tiene una curva de experiencia profunda que el directorio no tiene porque no tiene las mismas actividades diarias y además uno actúa en nombre del otro. En ese contexto se puede provocar una cierta simetría de información. Esto es, el principal contrata, monitorea y compensa a este gerente general, pero a su vez el agente o el gerente general desempeña un cierto trabajo y provee tiempo y talento. En esa relación, si la relación es fluida, no va a haber problema, va a ser diáfana, tranquila, enriquecedora, que agrega valor. No obstante, si hay problemas de asimetría, ocultamiento de información, obviamente podría provocarse un problema de agente no menor. En particular, un comentario. En países desarrollados, ¿no es cierto?, como Estados Unidos, Suiza, ¿no es cierto?, Japón, Inglaterra, Francia, el problema de la gente principalmente proviene porque la propiedad de la empresa está atomizada y en ese contexto el gerente general tiene un tremendo poder sobre los directorios y accionistas. Maneja la institución. Entonces, ahí podríamos tener un conflicto de agencia no menor. En el caso de países que estamos como el nuestro, ¿no es cierto?, que son mercados más pequeños, el problema es otro. No es que la propiedad esté atomizada, sino que al contrario, la propiedad está muy concentrada. Y ahí podría haber un problema con el accionista minoritario. Dado esto, ¿no es cierto?, existen ciertos aspectos legales que quisiera comentarles muy rápidamente. Comentarles que el año 81 en este país se genera la ley 18.045 que regula cómo va a ser el mercado de valores. Y hay una ley importantísima que es la ley 18.046 que norma qué es una sociedad anónima, cuáles son sus características, etcétera, etcétera. El año 89 aparece la norma de carácter técnico de la Superintendencia de Valores de entonces, hoy día tenemos la Comisión para el Mercado Financiero, que da normas de inscripción y oferta de valores, difusión, colocación, obligaciones y emisores. El año 2000, la ley 19.705, la ley de OPAS y de gobiernos corporativos. En esa ley chilena ya aparece la normativa que va a permitir un poco demarcar qué es lo que se entiende por gobierno corporativo. También se le llama Mercados 1. El año 2012 hay una norma especial, que es la norma de carácter general 341, que da estándares de gobierno corporativo. En la práctica señala cuáles son las prácticas que debería un gobierno corporativo realizar, cómo deberían hacerse, y hay un conjunto de preguntas que esa norma trata de aplicarse para que los gobiernos corporativos empiezan a tener una sintonía con la norma y con los estándares internacionales. El año 2015 es un año muy importante porque aparece la norma de carácter general 380, que de alguna manera norma y regula la relación de los corredores de bolsas con sus clientes, que no es menor, pero hay dos normas especiales. La norma de carácter general 385, que deroga a la anterior 341 y que perfecciona un poco la normativa respecto a lo que es gobiernos corporativos. La norma de carácter general número 386, que aparece inmediatamente después, modifica la norma de carácter 380. A ver, en particular, ¿no es cierto?, la norma de carácter 385, que es la que me interesa en este momento compartir con ustedes, lo que hace es que pide a las sociedades anónimas que remitan a la superintendencia la información respecto de sus prácticas de gobiernos corporativos, responsabilidad social y desarrollo sostenible. En particular, les pide información acerca de cómo está funcionando y cómo está compuesto el directorio, cuál es la relación entre la sociedad, los accionistas y el público en general, cuál es la gestión y el control de riesgo. Un poco pregunta por el apetito de riesgo y cómo se está controlando ese apetito por riesgo al interior. Y hay una evaluación por parte de un tercero, si se está usando o no esta evaluación por un tercero. Es que, entre paréntesis, es la parte de la norma que menos se ha cumplido. Tengo por ahí una estadística que señala que solo que un porcentaje muy pequeño, que es creo que el 7%, logró decir que ellos tienen un evaluador externo para medir o para evaluar, ¿no es cierto?, cómo lo están haciendo respecto al gobierno corporativo. Bien. Que me disculpen lo rápido que sigo con la ley, el tema es bastante ancho, pero quisiera rescatar 4 o 5 aspectos de la ley. Primero, la ley es muy clara respecto a las responsabilidades de los miembros del directorio. En particular, un tema no menor que el artículo 41 habla sobre el deber de cuidado del director.
y ahí indica muy claramente que todo director debe emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que en general cualquier persona ocupa ordinariamente en sus propios negocios. En el fondo es, si yo no regalo dinero, no puedo regalar dinero si soy director. Si yo soy cuidadoso con mi dinero y con mis ahorros, también tengo que hacerlo en la empresa. Es un poco lo que dice el deber de cuidado. Hay otro deber no menor, que es el deber de informarse. Es decir, el director tiene la obligación de informarse plena y documentadamente de todo lo que esté relacionado con la marcha de la empresa. Y esto significa que él debe proveerse de la información, debe buscar información y debe consultar. Estos dos temas no son menor. En problemas de gobierno corporativo hemos tenido detalles con estos dos. Y el caso FASA es uno de ellos, que en el fondo, ¿no es cierto?, lo que ve el caso FASA es justamente el tema de deber de cuidado y deber de informarse, en donde los directores no logran acceder a estos dos partes del articulado de la ley. Hay otros deberes no menores, como son el deber de lealtad, ¿no es cierto?, el deber de información, el deber de reserva, el deber de representación. Son algunos elementos de la ley 18.046 que no son menores a la hora de analizar la casuística que ha ocurrido en Chile, en donde han habido problemas legales y donde ha salido temas a la luz pública, ¿no? y de amplia connotación, ¿no? Bien, muy rápido, es el sentido de un webinar, sacar lo más importante. Quizás lo más relevante hoy día, ¿por qué es tan importante en los gobiernos corporativos? Yo creo que son 5 aspectos. El primero, tener un buen gobierno corporativo mejora el rendimiento de la empresa. Esto es como tener la casa ordenada. Si la casa está ordenada no significa necesariamente que van a haber mayores ingresos, pero se sabe cuáles son los costos, se sabe dónde están los gastos, se sabe dónde están los riesgos. En el fondo esa es la idea. Tener un buen gobierno corporativo mejora ostensiblemente el rendimiento de la empresa. Existe evidencia empírica que larga y lata y que por el ámbito y alcance de un webinar no puedo compartir, pero existe información que rescata este argumento. Además, un buen gobierno corporativo mejora el acceso a la financiación externa. Cuando la compañía o la empresa necesita financiamiento, el proveedor de fondos, que puede ser un banco o puede ser, ¿no es cierto?, un mercado financiero, obviamente va a tener mejor calificación, va a calificar mejor a esta empresa, la clasificación de riesgo podría ser mejor por una serie de actividades que realiza la empresa, pero una de ellas es porque tiene un muy buen gobierno corporativo. El gobierno corporativo bien instalado también permite reducir costo de capital, que un poco en la misma línea. Además, un buen gobierno corporativo permite una mayor valorización de la empresa y desempeño de la acción. Y finalmente, cada vez es más importante un gobierno corporativo porque tener uno de esta naturaleza permite reducir el riesgo de crisis empresariales y escándalos. Cuando hay problemas, que siempre van a haber en las empresas, siempre vamos a tener problemas, siempre van a haber detalles, pero cuando hay un buen gobierno corporativo se pueden mitigar los riesgos, se puede hacer una buena comunicación, hay una coherencia en el discurso, en los hechos, etc. Podría contarle una serie de ejemplos que usted puede ver en web. Piensa en Toyota, las disculpas que se piden, otras empresas no piden disculpas, Volkswagen está comprometida, dañó su imagen reputacional, quizás, ¿no es cierto?, porque el gobierno corporativo no fue lo suficientemente fuerte o no tenía ciertos valores y principios que son necesarios en el mundo moderno. ¿Cuáles son los desafíos entonces de los gobiernos corporativos para ir terminando nuestro webinar? Primero que nada, un desafío importante es explicitar, definir y separar claramente los roles directivos de los ejecutivos. Tener muy clara el rayado de cancha. Esto no implica que exista una cierta tensión entre ambas partes. De hecho, es casi como bueno que suceda. Pero otra cosa es la intromisión. Entonces, no saber bien hasta dónde puede llegar el ejecutivo y hasta dónde puede llegar el directorio es un desafío no menor para cualquier empresa que quiera lograr altos niveles de desempeño. En la misma línea, creo que un desafío importante es definir, explicitar y separar claramente el rol del presidente del directorio y del gerente general. Son dos agentes, dos actores muy relevantes en una organización y por ende es muy importante tener claro el rayado de cancha para ambas partes. También es un desafío hoy día, cada vez más creciente, el uso de comité de directores para abordar temas que son claves.
En la práctica, en un directorio no se pueden ver todos los temas en 4 o 5 horas o 3 horas de directorio. Por lo tanto, la preconcepción, el pretrabajo que pueden hacer los comités, normalmente compuestos por 3 o 4 directores, más ciertos ejecutivos especialistas dependiendo del comité, obviamente permitirá abordar en el directorio en forma más resumida, más concisa, preanalizada, ¿no es cierto?, ciertos temas que son de Contraloría, o son de riesgo, son de financiamiento, de ética, etcétera. No es menor lo que estoy diciendo. En mi experiencia, cuando mejor funcionan los comités, mejor funcionan los directores. Establecer buenas prácticas en los procesos del directorio es muy importante. Tener la agenda, tener, ¿no es cierto?, qué tema va primero, qué tema va después, cómo se decide, cómo se concluye, cómo se controlan las distintas actividades, son muy relevantes. Un elemento no menor es definir el apetito por riesgo y control de gestión. Muchas veces me preguntan, bueno, cuando evaluamos un proyecto, ¿cuál es el riesgo permitido? Bueno, la respuesta viene dada por el apetito por riesgo que de alguna manera es determinado en el directorio. Y por lo tanto esa es una definición de directorio. Y en ese mismo contexto, el control de gestión asociado a ese riesgo también es muy importante tenerlo muy definido a nivel directorio. Finalmente, un desafío no menor es la responsabilidad social empresarial, que hoy día, ¿no es cierto?, está muy en boga y que partió incipientemente como una cosa casi de regalo de la empresa, pero hoy día se ha transformado en un más, en un deber. O sea, es imposible pensar en un buen gobierno corporativo que no tenga claro su particular definición respecto a la responsabilidad social que va a tener esa organización. Casos hay muchos, casos positivos de responsabilidad social empresarial, casos muy negativos de responsabilidad social empresarial, y por lo tanto es muy importante tener un acuerdo, una especie de definición muy clara de esto. Esto diría yo que serían los 6 grandes desafíos de los gobiernos corporativos. A manera de conclusión, podría decirle 3 cosas o 5 cosas. Primero, hoy día hay una creciente importancia del gobierno corporativo, se está metiendo el tema en distintos foros, en seminarios, y ya forma parte del currículum en muchas carreras de pregrado y de posgrado, y por lo tanto es un tema que vino para quedarse y no sale más. Me gusta la idea de que Chile se haya incorporado a la OCDE, porque la OCDE también nos genera ciertos estándares y por lo tanto nosotros podemos ir promediando hacia arriba, acercándonos a ciertos niveles de gobierno corporativo que existen en otros países. Una conclusión importante para mí es que hay que fomentar las buenas prácticas de gobierno corporativo. En ese sentido, la labor que ha hecho la superintendencia y creo que la comisión nueva, ¿no es cierto?, de mercado financiero es muy buena, porque de alguna manera alumbra, da señales y probablemente algunas cosas de ellas se van a ir transformando en ley y van a ir normando de mejor manera el gobierno corporativo. La idea no es limitar el accionar propio de una empresa que busque el lucro. No estoy hablando de ese tema. No estoy diciendo que se tiene que regular toda la actividad económica. Lo que estoy diciendo es que deben existir buenas prácticas de gobierno corporativo que den cuenta de la responsabilidad social empresarial de las decisiones y que agreguen valor al país y a la sociedad. La diversidad del directorio, que ojalá los directorios es un tema no menor, que esté compuesto por distintas personas, distintas edades, que provengan de distintos colegios, distintas universidades, porque da una mirada matizada, una mirada que es como el pueblo chileno, que tiene distintos tipos de personas, distintos tipos de colegios, tipos de universidades. Y eso no es menor. En ese sentido también una diversidad en la gerencia general, la organización, la participación de la mujer hoy día en directorios todavía es baja, creo que puede ir incrementándose, la participación de mujeres en la gerencia general también es muy baja, también podría ir mejorando. Y dentro de la misma línea, ojalá, y como parte de una tarea de gobierno corporativo, es tratar que la brecha salarial por género sea lo menos posible. Yo creo que ahí es un tema más que no hemos terminado, tenemos ahí un espacio de mejora importante. Y finalmente, una conclusión no menor es la importancia de la responsabilidad social empresarial. No quiero nombrar empresa en este momento, le doy la tarea a ustedes, buscar en Google o buscar en cualquier buscador o alternativa en Internet y se van a dar cuenta que hay muy buenos ejemplos de empresas de responsabilidad social, pero también hay muy malos ejemplos de empresas que no ejercen una responsabilidad social empresarial. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado y algún día nos encontraremos de nuevo. Muchas gracias.